Ejercicio 8. En la actualidad se viven cambios acelerados en casi todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, en México las transformaciones ideológicas sobre algunos temas han ido a ritmos diferentes. Uno de ellos, que ha sido analizado con dificultad, es la actitud hacia la sexualidad. De acuerdo con diversas investigaciones, se ha identificado que en algunas comunidades persisten tabúes, los roles de género, sobre las relaciones sexuales, entre otros temas. La falta de educación y la ignorancia sobre estos conceptos pueden ser vistas como el origen de mitos, dudas y prejuicios que pueden provocar situaciones problemáticas en la expresión de la conducta sexual, aun cuando los programas sobre educación sexual, ahora ya integrados en los programas académicos, han mostrado ciertos avances. Sigue siendo un camino de oportunidad y transformación. Una de las problemáticas que se encuentra en las investigaciones sobre la actitud a la sexualidad es la definición misma del constructo, que de acuerdo con la manera siguiente tiene una perspectiva hacia la sexualidad distinto. Sería positiva cuando éste se percibiera como una situación satisfactoria, alejada de mitos y tabúes, basada en el respeto a las personas de distinto género u orientación sexual y con inclinación al uso de medidas de prevención de riesgos ligados a la misma, tales como embarazos o infecciones de transmisión sexual. Un grupo de investigación se planteó como hipótesis que a mayor edad se encuentra una actitud más favorable hacia la sexualidad, por lo que el objetivo de su investigación fue comparar la actitud hacia la sexualidad en 3 edades distintas. El estudio utilizó un diseño comparativo no experimental transversal con un muestreo probabilístico por juicio del investigador. La muestra estuvo integrada por 21 participantes divididos en 3 grupos de acuerdo con la edad, 18, 19 y 20 años, 7 participantes de cada grupo de edad, a quienes se les aplicó la escala de actitud hacia la sexualidad de Lima-Serrano, la cual está constituida por 10 ítems Likert, con 5 opciones de respuesta que van de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Los resultados obtenidos en la EAS se muestran en la tabla 4.12. A partir del objetivo de la investigación, se puede decir que la variable independiente es la edad. Además, se observa que esta variable toma 3 niveles, 18, 19 y 20 años, y se constituye un grupo independiente para cada uno de estos niveles. También se identifica como variable dependiente la actitud hacia la sexualidad, que se mide a través de las puntuaciones de una escala, lo cual indica que su nivel de medición es numérico. Por lo anterior, el diseño del estudio tiene 3 grupos independientes y la variable dependiente tiene un nivel de medición numérico, lo que justifica utilizar una prueba ANOVA de un factor. Existen además otros dos normalidad en las poblaciones de las que se extraen las muestras y 2, homogeneidad de las variancias de las poblaciones que se comparan. Como ya se ha mencionado, no se corroborarán estos supuestos a mano, sino que se explicarán teóricamente y se verificarán en el capítulo 6, donde se muestra cómo utilizar el lenguaje R ejercicio para realizar el cálculo de las pruebas paramétricas y no paramétricas. La hipótesis nula que aprueba la ANOVA de un factor enuncia que no existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de las n poblaciones, que se compararán a partir de los números de grupos. En este ejemplo solo existen 3 medias, pues hay 3 grupos que se compararán. Por otro lado, la hipótesis alternativa menciona que existen al menos una media que es diferente a las demás. Sobre este punto es importante aclarar que la ANOVA de un factor solo permite saber si existen diferencias en general o si no existen, es decir, a partir de esta prueba no es posible saber que entre estas muestras se verá posteriormente las diferencias. Para corroborar este último punto, deberá utilizarse lo que se conoce como una prueba post hoc. Las hipótesis se enuncian a continuación. Hipótesis nula: no existen diferencias
en las medias de las poblaciones. Hipótesis alternativa: al menos una de las medias de las poblaciones es diferente. La resolución a mano de la prueba nova de un factor es un proceso largo que se explica de la manera más corta posible. En primera instancia se realizará una tabla como la que se muestra en la tabla 4.13, en la que se calculará el cuadrado de cada puntuación para cada uno de los grupos. Así se elevarán al cuadrado todas y cada una de las puntuaciones de x1 que se encuentran en la primera columna y se colocarán en la cuarta. Se realizará el mismo proceso de las puntuaciones de x2 y x3. Después se obtendrá la suma de cada columna. Esto reducirá cálculos y hará más simples los pasos siguientes. Posteriormente se utilizará la fórmula siguiente para calcular la suma de puntuaciones, en donde K es el número de grupos, N1 el número de puntuaciones para cada iésimo grupo. La suma y cada jésima. La ecuación anterior puede comprenderse más fácilmente de la siguiente manera, en donde tenemos que es la suma de las puntuaciones del grupo 1, la segunda que es la suma de las puntuaciones del grupo 2 y el tercero que es la suma de las puntuaciones del grupo 3. Así queda claro que lo que se debe hacerse es tomar la suma de las puntuaciones de cada grupo, que en este caso son 3, y sumarlas. Entonces, el desarrollo de la fórmula sería como sigue. Luego deberá realizarse un procedimiento análogo para obtener la suma total de cuadrados. Se utilizará la fórmula siguiente, en donde K es el número de grupos, N1 el número de puntuaciones para cada iésimo grupo, y el tercero la suma del cuadrado de cada gésima para el iésimo grupo. Al igual que en el caso anterior, esta fórmula puede reescribirse como sigue, en donde tenemos 54.022, que es la suma de los cuadrados de las puntuaciones del grupo 1. El segundo tenemos 54.778, que es la suma de los cuadrados de las puntuaciones del grupo 2. Y 50.856, que es la suma de los cuadrados de las puntuaciones del grupo 3. Entonces, la fórmula anterior desarrollada sería como se muestra a continuación. El siguiente paso es calcular la suma de los cuadrados de las sumas de cada puntuación de cada grupo, que se realizará utilizando la siguiente fórmula. Al sustituir y desarrollar la fórmula se obtendrá lo siguiente. A continuación se calcula la suma de cuadrados corregida, utilizando la fórmula siguiente. Entonces, sustituyendo y desarrollando la fórmula, se tiene lo siguiente. El siguiente paso es calcular la suma de los cuadrados de las sumas de cada puntuación de cada grupo, que se realizará utilizando la siguiente fórmula. De manera que al sustituir los valores y desarrollar la fórmula, se obtiene lo siguiente. Ahora debe calcular la suma de cuadrados dentro de los grupos SC. Para ello debe utilizar la fórmula siguiente. Al desarrollar la fórmula se obtiene lo siguiente. El paso siguiente es obtener los grados de libertad en todos los grupos, dentro de los grupos de G y totales T o T. Para ello utilizan las fórmulas siguientes. En donde K el número de grupos y N es igual al número total de datos en todos los grupos. Al desarrollar las fórmulas deben calcularse los cuadrados medios CM entre grupos EG y dentro de los grupos de G. Para ello se utilizan las fórmulas siguientes que se desarrollan en este mismo paso. Finalmente se obtiene el valor de la f de Fisher.
A este valor se le denominará f observada, la cual se calculará con la fórmula siguiente. Es usual que los resultados de esta prueba se sinteticen en una tabla como la que se muestra en la tabla 4.14. Esta debe contener las fuertes de variación entre grupos, dentro de los grupos de G y total, así como los grados de libertad, C, SC, CM y F. Al valor obtenido f observada se le designará f observada y deberá contrastarse con el valor de f teórica, ft, que se encuentra en la tabla de puntuaciones f. Para encontrar este último valor deben considerarse los grados de libertad entre grupos y los grados de libertad dentro de los grupos. Es común que en las tablas se expresen estos como grados de libertad del numerador y del denominador. Lo anterior es así porque se sigue la lógica que se muestra a continuación. Como se observa a partir de la fórmula para obtener f, se deducen que los grados de libertad entre grupos se encuentran en el numerador de la fórmula y los grados de libertad dentro de grupos que se encuentran en el denominador. Entonces, en la tabla de valores de f, que para nuestro ejemplo será lo que se contemple un nivel de significancia igual a 0.05, se buscará la fila que corresponda a los grados de libertad dentro de los grupos y la columna que contenga los grados de libertad entre grupos. El valor de f teórica buscado se ubicará en la celda donde se intersequen la fila y la columna mencionada. Lo anterior se muestra en la tabla 4.15. En el fragmentado de la tabla de valores f, en esta se observa que f teórica es igual a 3.55. La lógica para contrastar la hipótesis nula es similar a la utilizada con las pruebas TED-Student. En este caso, la prueba ANOVA de un factor lo que hace es proporcionar un valor de f, que es una puntuación de la distribución probabilística f de Fisher, la cual, a diferencia de la distribución t, únicamente toma valores mayores o iguales que 0, por lo que el resultado de la prueba jamás puede ser negativo. En este caso, también se pueden ubicar zonas de rechazo y de aceptación de la hipótesis nula en la distribución f. Lo anterior se puede observar en la figura 4.3, en donde se muestra que el valor de f teórica delimita las zonas a la derecha de f teórica, es decir, en los valores que son mayores que esta, se encuentran la zona de rechazo de la hipótesis nula. A su izquierda, esto es uno de los valores que son menores o iguales que la f teórica. Se encuentra la zona de aceptación de la hipótesis nula. Una vez que se conocen las zonas de rechazo y aceptación, debe ubicarse la f observada sobre el eje X y ver en qué zona cae. De esta manera es posible decidir si debe aceptarse o rechazarse la hipótesis nula. Se realizó una prueba ANOVA de un factor con el objetivo de comparar la actitud hacia la sexualidad en 3 edades distintas, 18, 19 y 20 años. Los resultados obtenidos muestran un valor de f observada menor que el de f teórica. F observada con grados de libertad EG igual a 2, igual a 0.74 y los grados de libertad de G igual a 18, con un nivel de significancia de 0.05, por lo que debe aceptarse la hipótesis nula, es decir, que no existen diferencias estadísticamente significativas a un nivel de significancia de 0.05 en la actitud hacia la sexualidad entre las poblaciones de distintas edades. Como se mencionó, la prueba ANOVA de un factor únicamente prueba si existen o no diferencias en general entre los grupos. Sin embargo, en caso de haber diferencias,
no especifica entre cuáles grupos, poblaciones, existen dichas diferencias. Para hacerlo debe aplicarse lo que se conoce como una prueba post hoc. En particular, en el ejercicio desarrollado se concluyó que no existen diferencias, por lo cual es innecesario realizar la prueba post hoc. No obstante, existen casos en el que el lector encontrará diferencias estadísticamente significativas con la prueba ANOVA de un factor. Cada vez son más las investigaciones interesadas en el estudio del estrés, entendido como la respuesta fisiológica y emocional del individuo en la adaptación a situaciones o presiones internas o externas. Aun cuando el estrés se puede encontrar en cualquier ambiente, se ha identificado que uno de los ambientes que generan. Pregunta 49.1. ¿A qué tipo de estudio, en términos de su objetivo o alcance, corresponde la investigación planteada? Respuesta: estudio comparativo. La variable independiente del estudio es. Respuesta: alumnos de primero, tercero y quinto semestre de la licenciatura en psicología de la misma facultad. Y la dependiente es el nivel de estrés académico. Pregunta 4.9.3. Con base en la hipótesis nula planteada, redacta la hipótesis alternativa. Hipótesis nula. No existen diferencias académicas estadísticamente significativas en el nivel de estrés académico entre los 3 semestres de la carrera de psicología. Hipótesis alternativa. Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de estrés académico entre los 3 semestres de la carrera de psicología. Pregunta 4.9.4. De acuerdo con los datos presentados, el nivel de medición de la variable dependiente es. Respuesta numérica. 4.9.5. El número de muestras a comparar es. Respuesta 3. 4.9.6. Las muestras fueron independientes o relacionadas. Respuesta independientes. 4.9.7. Por tanto, la prueba estadística a utilizar es. Respuesta ANOVA. Pregunta 4.9.8. Con base en los resultados obtenidos, se encontró un valor de 4.05 con un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Pregunta 4.9.9. Coloca los valores que se solicitan en la tabla siguiente. Tenemos como valor observado 4.05. Como valor teórico nos dio 3.40 y el nivel de significancia de 0.05. Pregunta 4.9.10. Realiza la interpretación en términos de las preguntas siguientes. ¿Qué se buscaba? B. ¿Qué se aplicaba? C. ¿Qué se encontró? Y D. ¿Qué implica? Y así nos queda la interpretación. Con el objetivo de comparar el nivel de estrés académico en alumnos de primero, tercero y quinto semestres de la licenciatura en psicología de la misma facultad, se aplicó una prueba ANOVA y se encontró que existen diferencias estadísticamente significativas, teniendo F igual a 24, los grados de libertad igual a 2, con un nivel de significancia mayor a 0.05, por lo que se puede afirmar que existen diferencias en el nivel de estrés académico en alumnos de primero, tercero y quinto semestres de la licenciatura de psicología.